Entonces nos piden modificar la ecuación de estado para volumen molar, masa, densidad, número de entidades y concentración molar. Para cada uno de esos casos vamos a necesitar una ecuación auxiliar. Así que comencemos. La primera es volumen molar. Así que vamos a necesitar una definición general de volumen molar. Recordemos que volumen molar se define a través de la segunda ley de Avogadro, que establece que el volumen del sistema es igual al volumen molar sobre la cantidad de sustancia. Así que en ese caso lo primero que vamos a hacer es despejar el volumen molar para poderlo definir. Cantidad de sustancia está multiplicando, pasa a dividir y expresamos la ecuación de manera elegante. Por lo tanto, en la ecuación de estado lo que vamos a hacer es obtener este cociente o despejar ese cociente, volumen sobre cantidad de sustancia. Entonces lo que hago es pasar cantidad de sustancia a dividir y pasar presión a dividir. Hecho esto, ya tengo el cociente volumen sobre cantidad de sustancia, y como es el mismo cociente que define al volumen molar, entonces puedo combinar o igualar ambas expresiones. Entonces tomo la ecuación de estado y en lugar del cociente volumen sobre cantidad de sustancia, coloco lo que vale volumen molar. Con lo cual obtengo la ecuación de estado definida para el volumen molar. Recuerda adicionalmente que la definición que tenemos aquí es la forma estática, pero en algunas ocasiones vamos a necesitar una forma dinámica que me relacione propiedades o parámetros iniciales con parámetros finales. Para ello vamos a dividir la ecuación entre sí misma. En este caso el volumen molar va a cambiar dependiendo del cambio de las condiciones de temperatura y presión, pero la constante de los gases ideales sí se mantiene constante. Así que expresaremos esa modificación del siguiente modo. Volumen molar final sobre volumen molar inicial. La constante de los gases ideales se cancela. Temperatura final va a estar dividida entre temperatura inicial. Presión final está dividiendo, así que la presión inicial va a ir multiplicando. Con lo cual obtenemos la forma dinámica de la modificación de la ecuación de estado para el volumen molar. Ahora vamos con el siguiente caso analítico, masa. También iniciaremos con la ecuación de estado, pero en este caso la definición auxiliar que vamos a emplear es la de la definición de masa molar, que establece que la masa molar es igual al cociente entre la masa y la cantidad de sustancia. El primer paso es despejar cantidad de sustancia. Entonces tomo dicha definición, paso la cantidad de sustancia a multiplicar y la masa molar a dividir. Con lo cual ya obtengo la definición de cantidad de sustancia y con ello puedo modificar la ecuación de estado combinando ambos parámetros a través de cantidad de sustancia del siguiente modo. Tomo la ecuación de estado, pero en lugar de escribir cantidad de sustancia, escribo masa sobre masa molar. Con lo cual obtenemos la forma estática de la modificación de la ecuación de estado para operar con masas. Sin embargo, es la forma estática. Para la forma dinámica vamos a dividir la ecuación entre sí misma. Y en este caso sí vamos a asumir que la masa molar de una sustancia determinada es constante, porque vamos a hacer ese primero para un cambio de estado manteniendo el mismo gas. Es decir, el mismo gas en estado inicial, el mismo gas en estado final. Y como es el mismo gas, la masa molar del gas se mantiene constante. Existen otras modificaciones donde esa masa molar no se mantiene constante, pero las veremos posteriormente. Por el momento tenemos lo siguiente. Presión final se divide entre presión inicial. Volumen final va a ir dividido entre el volumen inicial. Masa molar de la sustancia está dividiendo, iría masa molar de la misma sustancia multiplicando, pero como la identidad de la sustancia no cambia entre los dos estados, se cancela. Masa final está multiplicando, se divide entre la masa inicial. La constante de los gases ideales se cancela. Temperatura final del sistema está multiplicando, va a estar dividido entre la temperatura inicial. Con lo cual obtenemos la forma dinámica o para un cambio de estado del gas
Recuerde que es un estado termodinámico, es decir, cambios de presión, volumen o temperatura. No es que el gas haya cambiado de estado de la materia, cambio de estado según los parámetros de un gas. Con lo cual obtenemos la segunda parte de este ejercicio. Ahora vamos con la densidad. Entonces, para la densidad evidentemente comenzaremos con la definición de densidad. La densidad es igual al cociente masa sobre volumen. Y vamos a invocar una forma modificada de la ecuación de estado que ya tenga masa-volumen, que es la ecuación que dedujimos para la masa. Entonces tomamos esa expresión y lo que vamos a hacer es modificar ambas. Bueno, solo necesitamos modificar en realidad la de la ecuación de estado. Lo que voy a hacer es obtener el cociente de masa sobre volumen. Y ese cociente ya está listo a un paso. Masa ya está multiplicando, solo necesito pasar el volumen a dividir y voy a pasar la masa molar a multiplicar. Del siguiente modo, masa molar a multiplicar, volumen a dividir. Y con esto ya tengo el cociente de masa sobre volumen. Y por lo tanto, puedo combinar ambas ecuaciones. Lo que hago es escribir la ecuación de estado, pero en lugar del cociente de masa sobre volumen, escribo densidad. Con lo cual obtengo la ecuación de estado en términos de la densidad. Observe que si despejo la masa molar, pasando la presión a dividir, lo que voy a obtener es una forma generalizada de la técnica de Cannizzaro, en la cual se podría calcular la masa molar de un gas para cualquier condición de presión y temperatura diferente de las condiciones estándar. Adicionalmente, pues como en todos los casos, aparte de la forma estática, debemos proponer la forma dinámica, dividiendo la ecuación entre sí misma, pero como en el caso anterior, vamos a asumir que la identidad del gas no cambia y por lo tanto la masa molar del gas permanece constante entre los estados inicial y final del gas. Así que simplemente presión final está multiplicando, dividimos entre la presión inicial. La masa molar del gas permanece constante, se cancela. Ahora miremos qué más nos piden en el enunciado. Ya tenemos densidad, el siguiente es número de entidades. Para número de entidades vamos a emplear la tercera ley de Avogadro, que establece que el número de entidades, en este caso número de moléculas, es igual al número de Avogadro por la cantidad de sustancia del gas. Y vamos a tomar la definición de la ecuación de estado. Lo primero que vamos a hacer es despejar cantidad de sustancia de la tercera ley de Avogadro, pasando el número de Avogadro que está multiplicando a dividir y expresamos la ecuación de manera elegante. Por lo que definimos cantidad de sustancia como el cociente entre el número de moléculas sobre el número de Avogadro. Y ya puedo igualar ambas ecuaciones a través de la cantidad de sustancia. Entonces, tomo la ecuación de estado y en lugar de escribir cantidad de sustancia, escribo el cociente número de entidades sobre el número de Avogadro. Entonces, esta podría ya ser una forma estática aceptable, pero, hay un detalle a tener en cuenta. El cociente que ocurre entre R y el número de Avogadro es una constante universal conocida. Se conoce como la constante de Boltzmann. Así que para poder expresar esta modificación de una manera más elegante, vamos a definir la constante de Boltzmann. Entonces la constante de Boltzmann se define como el cociente entre la constante de los gases ideales, o constante de Regnault, sobre la constante de Avogadro. Y reemplazamos en la ecuación de estado modificada que vamos llevando. Simplemente cancelo R y el número de Avogadro, y reemplazo por la constante de Boltzmann multiplicando. Con lo cual obtengo la forma modificada de la ecuación de estado para número de entidades en lugar de para cantidad de sustancia. Nuevamente, esta es la forma estática. La forma dinámica la obtenemos dividiendo esta ecuación entre sí misma. Así que comenzamos. Presión final está multiplicando, dividido entre la presión inicial. Volumen final está multiplicando, dividido entre el volumen inicial. Número de entidades final está multiplicando, dividido entre el número de entidades inicial. La constante de Boltzmann permanece constante entre ambos estados termodinámicos del gas.
por lo tanto se cancela. La temperatura final del sistema va a estar dividida entre la temperatura inicial, con lo cual obtenemos la forma dinámica de la ecuación de estado para número de entidades. Finalmente, para la concentración molar de un gas, la definición de concentración molar de un gas es semejante a la de la densidad, porque es una medida de dispersión, solo que en lugar de la masa, lo que estamos analizando es la cantidad de sustancia. En cualquier caso, pues es simplemente despejar cantidad de sustancia. En cualquier caso, lo que vamos a hacer es despejar el cociente cantidad de sustancia sobre volumen de la ecuación de estado de los gases ideales, pasando el volumen del sistema gaseoso a dividir. Entonces, dado que cantidad de sustancia sobre volumen es concentración molar, podemos combinar ambas expresiones, con lo que obtenemos la presión en términos de la concentración molar, la constante de los gases ideales y la temperatura. Ahora, esta sería la forma estática. Para la forma dinámica, dividimos la ecuación entre sí misma, pero para el estado inicial. Entonces, la presión final dividida entre la presión inicial. La concentración final dividido entre la concentración inicial. La constante de los gases se cancela y la temperatura final dividida entre la temperatura inicial. Con lo cual obtenemos todas las formas modificadas que nos pedían en este enunciado. Tenga en cuenta que la cantidad de ecuaciones de finalización que tenemos acá equivale a los tipos de ejercicios que se pueden plantear con gases, y que el número de términos que compone a una ecuación equivale al número de tipo de ejercicios que se pueden plantear. Por ejemplo, para la ecuación que define concentración en la ecuación de estado, podemos tener 1, 2 y 3 enunciados diferentes para presión, concentración o temperatura. El R no cuenta porque ya se sabe que es una constante. En la forma dinámica generalmente se pregunta sobre las formas finales, así que vamos a poder tener 3 tipos de enunciados diferentes con una misma ecuación. Así que es importante aprender a leer la ecuación más que aprender a repetir un ejercicio trivial, porque es imposible hacer ejercicios triviales de ejemplo para todas las variantes que se pueden plantear con la ecuación de estado, al ser una ley tan extremadamente versátil. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre leyes de gases. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.